entonces ahora vamos a ver la célula. La célula. Vamos a ver. Bueno, como título, célula. Póngale, la palabra fue introducida por Gottfried Leibniz. Y significa, más bien significa cuarto pequeño. Eso significa célula, cuarto pequeño. Sí, porque la célula tiene muchos componentes. Viene siendo, pues sí, como un cuarto que tiene varias cosas, ¿no? Igual celular, ¿no? Es como un cuarto porque tiene varias cosas. Bueno, entonces la célula, como dice acá, es la unidad estructural. A ver, aquí dice, es la unidad estructural, funcional y de origen de todos los seres vivos. Ahora aquí lo voy a poner. Es la unidad estructural, funcional y de origen de todos los seres vivos. Ahí está, a ver, copien. Bueno, sin comillas, eso nada más. Bueno, ¿ya copiaron? ¿Ya copiaron? Ya, profe. Ya, profe. Bueno, gracias. Entonces, vamos a ver. Bueno, aparte de Leibniz, los iniciadores del concepto de célula, bueno, aquí están Theodor Schwann, Matthias Schleiden y Rudolf Virchow. Son científicos alemanes, por eso es Virchow o algo así. Entonces, dice, no hubiese sido posible sin las previas investigaciones de Robert Hooke. Bueno, y también de Leibniz, Gottfried Leibniz. Pero bueno, los de negritos, lo anotan después. Viene en la guía. Son los antecesores de la célula, del concepto de célula. Entonces, bueno, ahora vamos a ver célula eucariota. Vamos a ver. Vamos a ver célula procariota y eucariota. Bueno, ¿cuál es la diferencia de cada uno? La diferencia esencial es que la célula eucariota es aquella que posee un núcleo donde se encuentra
la información genética. La célula eucariota posee un núcleo, donde ahí se encuentra la información genética. En ese núcleo empieza el proceso de reproducción celular. Va duplicando su información genética. Y ya después es cuando surge otra célula. A ver, copien. Célula eucariota es aquella que posee un núcleo, donde se encuentra la información genética. Bueno, las células humanas y animales sí son células eucariotas porque poseen un núcleo. En nuestras células tienen núcleo. El núcleo viene siendo este de acá, a ver. Aquí, por ejemplo, aquí está célula eucariota. Aquí está un lugar específico llamado núcleo, donde ahí está el ADN, que es la información genética. Bueno, ahora la célula procariota. Vamos a ver ahora la célula procariota. Es aquella en la cual no posee, o más bien es aquella que no posee un núcleo. Esa es la diferencia. Uno posee núcleo y la otra no. Ahí está, por célula eucariota. La célula procariota es aquella que no posee un núcleo. Su información genética está dispersa en todo el medio celular. Entre paréntesis, citoplasma. Así se llama el medio celular, al citoplasma. Es decir, a ver, antes de que copien. Este es un ejemplo de célula procariota. Su información genética, su ADN, está disperso en todo el campo celular. Entre toda la célula está disperso. No es como en la eucariota, que está en un lugar específico. No. Sino que en la procariota su información genética está disperso acá, en todo el campo. Ya a todo este campo, a todo este medio, se le llama citoplasma. A todo esto se le llama, a todo este espacio se le llama citoplasma. A todo lo que está en gris a eso se le llama citoplasma. Bueno, a ver, copien. Bueno, ¿ya copiaron? Ya, profe. Bueno. Entonces, vamos a ver. Bueno, y aquí viene en la guía, en la página 82, un ejemplo de cada una. Esa es la diferencia fundamental. Uno tiene núcleo y el otro no. Las células procariotas constituyen generalmente bacterias. Es decir, muchas bacterias son células procariotas. Tienen, como viene acá, un flagelo, es decir, una cola que le da movimiento, le permite moverse.
Y también tiene en ocasiones vellos, vellosidades, pelos que les permiten adherirse a las células del cuerpo o de los animales. Entonces, y a través de esta cola, de este flagelo y de esos vellos, es que empieza a infectar a la persona. Ahora, entonces, vamos a ver. Bueno, y sí, en la célula procariota tiene una membrana distinta que se llama peptidoglucano. Bueno, entonces, vamos a ver. Aquí hay otras diferencias. Nada más de que la del núcleo es la fundamental. Una tiene núcleo y la otra no. Más bien, esta tiene núcleo, la eucariota, y la otra no. La procariota no tiene núcleo. Ahora pongan como subtítulo: organelos celulares. Vamos a ver los componentes de la célula. Les voy a decir que copien los principales, los que les pueden preguntar más. Sí, porque hay demasiados componentes. Algunos no se los van a preguntar, o es poco probable. Pero hay otros que sí se los pueden preguntar. Por ejemplo, núcleo. ¿Qué es el núcleo? Dice es el rector de todas las funciones celulares. Contiene a los cromosomas y al nucleolo. Presenta una envoltura nuclear. Controla la herencia y dirige la división celular, ya que contiene ADN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico. Entonces, lo más importante del núcleo es esto último. Eso lo subrayan. El núcleo controla la herencia y dirige la división celular, ya que contiene al ADN. Copien núcleo y copien su concepto. Y subrayen sobre lo que tengo señalado. Esto es lo más importante. Controla la herencia y dirige la división celular. Bueno, ¿ya copiaron? ¿Ya copiaron? Bueno, entonces vamos a ver membrana plasmática. Dice, ahí sí copian todo. Dice es la capa que rodea la célula. Y su función principal es separar el interior del exterior celular e intercambiar sustancias. Es decir, por medio de la membrana, la célula se alimenta, se puede decir. Por medio de la membrana entran moléculas esenciales para la célula, para su reproducción. Y también por medio de la membrana desecha también moléculas que no necesita. O sus productos, desecha proteínas o, como dice acá, ATPs. También desecha sus productos, lo esencial para las demás células. Entonces copien membrana, aquí copien la membrana.
Bueno, ¿ya copiaron? ¿Ya copiaron membrana plasmática? Ya, profe. Bueno, ahora vamos a copiar mitocondria. La mitocondria contiene ADN y ribosomas. Realiza la respiración celular y transforma la materia orgánica en energía, lo que es el ATP. Ahí está, el ATP ya lo vimos, es la molécula de energía. Y esa se obtiene en la mitocondria. La mitocondria se puede decir que es la planta de energía. Es donde agarra los nutrientes y los convierte en ATP. A ver, copien. Mitocondria, copien todo su concepto. Bueno, ahora los ribosomas. Los ribosomas, dice, se encargan de sintetizar las proteínas. Es decir, los ribosomas, en los ribosomas se fabrican las proteínas. A ver, copien, ribosomas. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces, ahora copien el cloroplasto. El cloroplasto es exclusivo de las células de las plantas. Dice acá, es el sitio donde se realiza la fotosíntesis, lo cual es exclusivo de las plantas. La fotosíntesis, recuerdan, las plantas agarran la luz solar como combustible para agarrar nutrientes, para volver los nutrientes de la tierra en alimento. Es decir, por medio de la luz del sol, la planta obtiene energía. Ah, bueno, y dice, y solo se encuentra en 83 células vegetales. A ver, copien. Ah, bueno, ¿ya copiaron? Ese ruido es afuera, es en la calle. Ah, bueno, ya. Ya, profe. Ya, ah, bueno. Bueno, entonces, vamos a ver. Ah, bueno, ya que hay un ejemplo de célula vegetal y animal. Lo estudian bien. Porque en la página 84 está, en la página 84. Lo estudian bien porque en ocasiones hacen esquemas en el que uno debe señalar cada componente, es decir, la flecha que señala al componente correspondiente. Es decir, se les preguntaría poner en dónde está el núcleo. Ah, bueno, el núcleo es esta bolita, es fácil de ubicar, es esta bola, es el núcleo.
Señalar dónde está la membrana plasmática. Ah, bueno, es esta, que señala por fuera. La membrana plasmática es aquella que señala por fuera, porque es la envoltura. Es la envoltura que rodea la célula. El citoplasma es la flecha que señala por dentro. Miren, aquí señala por dentro, porque el citoplasma es todo el medio celular. Es todo lo de adentro. Ese es el citoplasma. La mitocondria es esta bolita de acá, que es como una cunita. Aquí es donde se obtiene el ATP, que es la molécula de energía. Y la vacuola son estos recipientes, estos hoyitos. Aquí se depositan proteínas o otras moléculas para transportarse al exterior o al interior del núcleo, etc. Son recipientes. La vacuola son estos recipientes. Ah, bueno, y la célula vegetal es fácil identificarla porque este tiene el cloroplasto. Es este de acá. Ah, bueno, y ya tiene la vacuola, que es esta bolsa grande. Ah, bueno, y todos los componentes. Ah, bueno, ¿dudas hasta acá? Ah, bueno, entonces vamos a seguir. No, profe, ninguna. Ah, bueno. Ah, bueno, entonces vamos a ver un poco de genética. Vamos a ver genética. Pónganle genética. Bueno, entonces el padre de la genética es Gregorio Mendel, que era un sacerdote, un padre, que hizo estudios de la herencia de características en chícharos. Hizo plantíos de chícharos. Hizo cientos de plantíos, cientos de experimentos en los chícharos. ¿Por qué lo hizo en los chícharos? Porque era más fácil de observarlos y más fácil de controlar esos plantíos. Porque hubiera sido imposible hacerlo en animales. Porque él hizo cientos de plantíos de chícharos. Y en animales pues no hubiera sido imposible. Porque pues mantener a los animales en un lugar y pues sí, mantenerlos, ¿no? Y tenerlos controlados, ¿no? Hubiera sido imposible. Y además porque los animales pues sí tienen un cierto periodo de apareamiento, bueno, y número de crías. En cambio en los chícharos pues le permitió hacer cientos de plantíos en un tiempo relativamente menor a que hubiera sido en animales. Entonces por eso, porque era lo más fácil hacerlo en chícharos. Bueno, entonces sus leyes de la herencia siguen vigentes. Es decir, se siguen ocupando las leyes que él planteó. Es sobre alelos llamados alelos dominantes y recesivos. Es decir, genes dominantes, o bueno, le voy a llamar mejor, genes dominantes y recesivos. Es decir, el gen dominante es aquel que determina la característica principal. Y del recesivo, es decir, del gen dominante solamente se requiere uno. Los genes o cromosomas generalmente se presentan en pares. Y si se tiene un dominante, ese es el que va a determinar las características. Pero con los recesivos se van a requerir dos de ellos. Se va a requerir un par para que esa persona tenga esa característica. Del dominante solamente se requiere un cromosoma, pero del recesivo se requieren dos. Es decir, si por ejemplo, un ejemplo, el daltonismo, si es un cromosoma dominante, un gen dominante, primero voy a introducir el concepto de cromosomas. Los cromosomas son paquetes de genes.
Y estos se presentan en pares. Ahí está, se presentan en pares. Por ejemplo, los humanos tienen 46 cromosomas, 23 pares, 23 del padre y 23 de la madre. Y esos 23 pares determinan todas las características. Si un cromosoma es dominante, por ejemplo del daltonismo, si es dominante, si en un par se tiene un solo cromosoma dominante de daltonismo, la persona lo va a tener. Pero si ese cromosoma es recesivo, entonces aunque lo tenga en un par ese cromosoma, no lo va a tener, no va a tener esa característica. Va a requerir que se tengan los dos. Es decir, si, por ejemplo, si un padre es daltónico y su gen es dominante, sí se lo va a heredar a su hijo. Pero si su gen es recesivo, no se lo va a heredar. Se requeriría que la madre también tenga un gen recesivo, daltónico, para que entre los dos ya juntados hereden esa característica. Entonces esa es la característica. Dominante se requiere 1 y recesivo 2. Bueno, eso no es tan importante, simplemente que hay genes dominantes y recesivos, simplemente. Y que los cromosomas se presentan en pares. A ver, cópienle. Bueno, y sí, los humanos... Bueno, esto sí es importante. Los humanos tienen 46 cromosomas. Es decir, 23 pares. Y ya los animales pues tienen su cierto número menor bueno, en ocasiones mayor de cromosomas. Cada especie tiene una característica única. Los humanos solo tienen 46 cromosomas. Y bueno, ya hay trastornos en esto de los cromosomas. Por ejemplo, otras capacidades. Por ejemplo, el síndrome de Down surge porque la persona tiene 47 cromosomas. 47. Tiene uno de más. Entonces, esto lo descubrió Jerome Lejeune. Él descubrió que las personas con síndrome de Down presentaban 47 cromosomas en lugar de 46. Bueno, entonces, y también el sexo lo determina el cromosoma 43. El cromosoma, bueno, el par 23. Bueno, si, por ejemplo, de las mujeres es cromosoma X y X. Este es mujer. Y de los hombres es cromosoma XY. Es decir, vamos a ver. La mujer siempre va a aportar un cromosoma X, siempre. Entonces, y el hombre puede aportar o un cromosoma X o un cromosoma Y. Si aporta un cromosoma X, el individuo, la persona, será mujer. Pero si aporta un cromosoma Y, la persona será hombre. Ahí está. Entonces, así está determinado el sexo. XX lo tienen las mujeres y XY los hombres. Vamos a ver, copien. Bueno, será varón, más bien, es más correcto varón, de hecho. Varón. Bueno, y sí, solamente hay dos sexos, varón o mujer. No hay intermedios, no hay mitades de cromosomas, o un cromosoma Z. No, solamente son estos dos. Y no se han descubierto más, nunca se han descubierto. Ni siquiera pedazos ni mitades. Entonces solamente hay estos dos sexos, varón y mujer. Bueno, entonces, sí, porque bueno, una cosa ya es lo que uno piense de sí mismo,
y otra cosa es la realidad biológica, la realidad natural. Yo no critico otras, según otras que dicen orientaciones, sino simplemente hay que decir las cosas en verdad, solamente hay dos sexos. Ya lo que uno se piense, pues bueno, eso, o los gustos, bueno, eso ya es de cada quien, pero en sexo solamente hay dos. Y también no está bien que como dije, los gustos, pues no, eso ya es de cada quien, eso no critico, solamente critico que se diga la verdad, solamente son dos sexos. Y que esto de la ideología de género se lo quieren imponer a fuerzas a los niños, se los quieren enseñar a la fuerza, a una edad ya de primaria, no lo deben ver, antes se debería enseñar pues en la universidad más bien en la universidad en mi opinión, porque no, a esa edad ya es cuando tiene una madurez ya más avanzada, porque prácticamente se quiere imponer a los niños. Por ejemplo, en España antes de la pandemia, obviamente cuando había clases presenciales, a los niños se les obligaba a ir un día o dos en el ciclo escolar en falda, los obligaban a ir en falda, según para que vieran que no, o no sé, bueno, sus ideologías, pero sí, los obligaban a ir en falda. Y bueno, y es peligroso pues creer también en esas ideologías, porque sí hubo un experimento sobre esto de los roles de género que le llaman. Por ejemplo, hubo un doctor llamado John Money, a mediados del siglo pasado. Él quiso ver si realmente la forma de criarse determinaba el comportamiento, es decir, si criarlo como niña o como niño. Bueno, entonces, ¿cómo lo hizo? Bueno, como él era doctor, se encontró con un caso. Una familia judía que le hicieron circuncisión a su hijo. Tuvieron gemelos, esa familia. Y a uno de los gemelos le hicieron mal la circuncisión. Le dañaron su miembro, se lo cortaron en una parte. Recuerden que la circuncisión le cortan ahí el glande del pene. Pero lo hicieron mal y le cortaron una parte del miembro. Bueno, entonces y él aprovechó eso. Él dijo, bueno, a ese bebé, varón, los dos eran varones, eran gemelos. Y a ese varón que le cortaron el miembro, una parte, le vamos a poner una vagina artificial. Y se le va a criar como niña. Así se le va a dar muñecas y todo, falda, todo. Y bueno, y se le va a llamar Brenda, dijeron. En su acta de nacimiento era David, pero lo llamaron Brenda. Y lo criaron como niña, a ese niño, a ese varón, lo criaron como niña. Entonces, pues sí, pasaron los años, este experimento duró varios años, obviamente hasta su adolescencia. Pero este varón que era mujer, bueno, esta niña que en realidad era varón, tuvo intentos de suicidio en su pubertad. Sí, no soportaba esa... Él no sabía que era, o ella no sabía que era niño. Ella creía que era niña, pero pues en realidad era un varón. Y sí, tuvo trastornos mentales, tuvo intentos de suicidio. Y hasta el doctor les daba terapias, el mismo doctor, y los hacía tocarse sus partes, para según así que se convencieran que uno era niño y el otro era niña. Ya después en su juventud, ya mayores de edad, en su juventud, les revelaron la verdad a los dos gemelos, que la niña en realidad era un varón, y que hicieron ese experimento. Bueno, y resultó que después de un año o dos, o meses, no me acuerdo, se suicidó el muchacho que lo criaron como niña. Entonces, sí, es verídica la historia, incluso hay premios, está el premio John Money para la ideología de género y estudios de la ideología de género. Pero sí, es un estudio verídico que sucedió esto. Entonces sí, no es sano andar creyendo como dogma, como verdad irrefutable, estas ideologías modernas. Ahora entonces, vamos a ver, ¿qué más sigue? Bueno, ahora los tejidos. Bueno, ahorita ya va a terminar la sesión, vamos a empezar a ver tejidos y más adelante, ¿cómo se dice? Los aparatos. Bueno, entonces, vamos a ver. Está aquí los distintos tejidos. Está el tejido muscular,
Ah, bueno, aquí está, aquí está. La sangre es un tejido, el óseo, también, bueno, el cartílago, etcétera. Bueno, más importantes son los aparatos, aquí está. Empecemos con el aparato óseo. El aparato óseo, pues ya saben, son los huesos que tiene el cuerpo. El cuerpo humano tiene como alrededor de 203 huesos, me parece. El tejido muscular, es el que le permite, le da movilidad al cuerpo. El tejido óseo le da estructura y el muscular le da movimiento. Los dos todo es importante y cada uno tiene una función. El sistema circulatorio es el que está compuesto por venas y arterias y es el que transmite la sangre a todos los órganos del cuerpo. El digestivo, pues ya lo conocen, empieza por la boca y termina en el ano. Procesa los alimentos y después los ingiere, los procesa y después los desecha. Desecha una parte. Bueno, y el urinario, hay distintos para varón y mujer.